buenos días Venezuela. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, en esa fórmula perfecta que diariamente logramos profundizar temas que en este nuevo año, con una visión que es desde nuestra impronta de origen dentro del ámbito cultural y de los demás ámbitos que nos materializa siempre nuestra Constitución. En el artículo 326 está nuestro padre Bolívar. Hoy en esa fórmula perfecta, construir una cosmovisión del cual tiene una identidad que rechazamos toda esa forma de cómo el imperio español y hoy otros imperios, pero dirigidos en ese neoliberalismo voraz, en ese neoliberalismo que rompe la tranquilidad, la cotidianidad y que dirige toda esa operacionalización de imposición, de injerencismo del gobierno norteamericano. Pero son otros gobiernos. Es hoy un reto romper con la decolonización. Es una fórmula que nace estudiando no otras doctrinas, no otras visiones, empezando a estudiar quiénes somos, por qué somos, qué se ha hecho en función de lograr establecer primero nuestra venezolaridad, nuestra impronta, como lo hemos dicho ahorita varias veces, es Bolívar. Y es por eso es que hoy, dentro de este nuevo año que hemos roto las cadenas y buscando de lo pequeño a lo cotidiano hacer televisión pero con contenido, presentamos un libro que el año pasado trabajamos este tema en profundidad, como lo es Bolívar y Clausewitz, vidas paralelas en la política y en la guerra, 1812-1813, un hito histórico bien establecido. Tenemos hoy a Iván Salcedo Uzcategui, profesor de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Nación de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, es docente de nuestro instituto, está incorporado como docente, como investigador en la maestría de Historia Militar con nuestro postdoctor Henry Navas Nieves, un saludo a él, pero igualmente a toda la fórmula de una institución que hoy está a nivel, llevando ese brillo a nivel estratégico con nuestro general González Moreno, quien es nuestro director. Quiero saludar a nuestro coronel Rojas, nuestro subdirector y todo ese equipo, personal militar y no militar que construimos. Uno como docente, yo estoy dentro de la maestría de la coordinación, estoy colaborando como docente y como investigador en la maestría de Relaciones Internacionales. Pero así estamos operacionalizando, uno como docente, como investigador, en esa fórmula perfecta diariamente de construir lo que es hoy, nos pide nuestro Estado-Nación, nos pide igualmente nuestro gobierno, diariamente con esas luces que tienen que irradiar para consolidar nuestros 7 ámbitos y lograr siempre la garantía de que ante esta guerra, que no ha bajado en estos 200, 300, 400 años, desde que llegó el Imperio Español aquí y pulverizó, por decirlo así, nuestra identidad indígena, que hoy, con la llegada de nuestro padre Bolívar, que está aquí, y la llegada de nuestro comandante Chávez, se activa siempre en la conciencia. Y es lo que buscamos con este programa, que es referente informativo, tener una conciencia activa desde la mañana. Vamos a ver, Iván, quiero saludarte aquí, que estás aquí con nosotros, pero quiero permitirme, fíjate cómo veníamos hoy, una frescura, una Caracas bolivariana, una Caracas que hoy, con el padre Bolívar, queríamos empezar, porque ayer tuvimos
dentro de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Saludar a nuestro general Dilio, igualmente a nuestro general Lara, nuestro general Dilio, que es nuestro rector, nuestro general Lara, que es nuestro vicerrector, y Pérez La Rosa, que es nuestro general secretario. Tuvimos a Rafael Bautista Segales, sí, filósofo boliviano, estaba acompañándonos con nuestro general Lara, está nuestro general Moreno, González Moreno, y a ese, y vicerrector académico. Tuvimos una conferencia que me pareció prudente comentarla, porque estamos hablando de Bolívar y Clausewitz, Vidas Paralelas, un trabajo tuyo. Sí. Fue premio de Las Formas del Fuego, de la editorial Monte Ávila. Quiero saludar a Monte Ávila Editores. Está buscando eso, investigadores, esto fue un premio que tú obtuviste y se dio esta publicación. Sí, buenos días, profesor. Buenos días, estimada audiencia. Evidentemente, ese libro, Bolívar y Clausewitz, Vidas Paralelas en la Política y en la Guerra, fue ganador del 15º concurso de ensayos que generalmente viene realizando Monte Ávila Editores. Bueno, eso fue un premio, bueno, bien ganado. Allí está el libro, está la creación, ¿verdad? Ese es nuestro aporte para consolidar el pensamiento venezolano, el pensamiento autóctono nuestro, ¿verdad? Un libro bien, si se quiere, pues bien elaborado, un libro humilde que trata sobre cómo fue el accionar de Bolívar en esos primeros años de su vida política, de su vida militar, ¿verdad? Que, bueno, se inicia en 1812. Bolívar era el responsable de la defensa del cuartel en Puerto Cabello, en Puerto Cabello, y bueno, allí sufre una pérdida a mediados de año, y a finales de ese 1812 Bolívar aparece nuevamente en la Nueva Granada, desde donde parte hasta Cúcuta. Es en Cartagena donde Bolívar emite su famoso Manifiesto de Cartagena del 15 de diciembre de 1812. Y bueno, Bolívar allí comienza a dibujar su accionar político, su accionar militar. Esas cosas las recogemos, las presentamos, analizamos allí a la luz de la propuesta política de Clausewitz. Fíjate, Miguel, Iván, hay algo importante en todo esto, ¿no? Bolívar se consolidó, y vamos con una pregunta que ayer estábamos discutiendo ya con el profesor Henry Navas, estábamos todos ahí, sí, en esa tertulia perfecta, escuchando a Bautista Segales. Es importante hoy, Bolívar se impone a la decolonización que impuso el Imperio Español en su momento. Bueno, Bolívar fue el libertador. Bolívar liberó, ¿verdad? En aquel momento histórico, así se denominó, pues la liberación de Venezuela, la liberación de toda la América. Hoy en día Bolívar es un decolonizador. En el presente Bolívar es un auténtico decolonizador. No es solamente lo político, lo militar, es una guerra contra las ideas, contra los modelos impuestos, los modelos filosóficos, los modelos de vida que imperan actualmente y que, bueno, donde estamos sumidos. Ese es Bolívar. Bolívar en el siglo XIX fue el libertador, es el libertador. Hoy en día debe ser la bandera, debe ser el punto de referencia para los pensadores que están en eso de la decolonización. Fíjate, una región que hoy vemos cómo el imperio continúa, con otros actores. Antes era Monroe, como ayer lo hablaba, sí, nuestro amigo Bautista. Un saludo si nos está viendo ahora, porque está en Venezuela. Segales, un saludo a él, porque nos dio una savia. Salimos de ahí como siempre, uno como estudioso, como humildemente, como decimos,
como docente, ¿verdad? Impregnados. Impregnados, ¿eh? de buena vibra, Sí. de seguir luchando, de Pero que este es el camino. en esta región vemos como hoy, con otros actores de hoy, tú dices entonces muy claramente que hoy es el Bolívar decolonizador. Hoy es el Bolívar, debe ser el punto de referencia para los decolonizadores, Bolívar decolonizador. Nosotros, bueno, tenemos 500 años, el planeta tiene 500 años desde 1492 de estar viviendo en un modelo de vida, una forma de ser, ¿verdad? Que se ha venido construyendo, que se ha venido consolidando palmo a palmo. Es un modelo donde el hombre toma al hombre para su beneficio, ¿verdad? Y entonces, cuando llega Colón, se impone el imperio, los españoles no eran imperio en ese momento, España, bueno, que no era España todavía consolidada, comienza a enviar hombres para la conquista de estos territorios, de estas nuevas tierras, y es necesario una mano de obra para que comience a realizar actividades productivas, agrícolas, ganaderas, pero sobre todo de explotación mineral, ¿verdad? ¿Cuál es la mano de obra que está a disposición de los españoles? Bueno, primero comienzan con la mano de obra indígena, pero la mano de obra indígena no está acostumbrada a estas actividades, no es su costumbre milenaria, ¿verdad? Trabajar en minas, estar metido en tantos metros en la superficie de la tierra, ni participar en explotaciones intensivas, de cultivos intensivos. Entonces, Europa hace de manos de los pobladores africanos, que eran considerados unos hombres fuertes, fornidos, capaces de soportar largas jornadas laborales, ¿verdad? Y bueno, así es como se va consolidando un modelo esclavista. Toda la riqueza que hoy se vive en Europa, que hoy se vive en Estados Unidos, se sustenta en la producción esclavista. Y ese es un modelo de vida que se ha consolidado y que hoy conocemos como la modernidad. La modernidad es eso, pues es un modelo, claro, ha ido mutando, ha ido mejorando, ya la esclavitud es algo que es mal visto. Los pensadores, las élites europeas avanzan sobre todo desde el punto de vista filosófico, sobre la composición del modelo. Y se centra ese modelo en Europa, con apéndices, tomando a Estados Unidos como un apéndice, y Estados Unidos ahora los tiene ellos también como parte de sí, los controla. Es la región donde es posible que surja, ¿verdad?, la ciencia. En otras partes no hay ciencia, solamente en Europa, ¿verdad? Es una región, es un modelo que ha permitido avances materiales, evidentemente, ¿verdad?, pero sustentado casi siempre en la explotación del hombre por el hombre, la explotación de la mano de obra esclava. Y si no es esclava, es una mano de obra asalariada, pero pagada de una manera pírrica, algo simbólico, ¿verdad? Entonces, las personas, es un modelo donde la riqueza se reproduce y se beneficia un pequeño grupo, los dueños de los factores de producción, mientras que los dueños de la mano de obra, la única riqueza, decía Carlos Marx, que tenían eran sus hijos, la prole, el proletariado. Entonces, bueno, es un modelo que tiene 500 años consolidándose, montándose. Primero estuvieron los españoles, luego la parte norte de Europa va desplazando los holandeses, los británicos, ¿verdad? Van desplazando a España. Aparecen autores como, bueno, todos los filósofos
europeos sustentan sus modelos, sustentan sus teorías filosóficas en ese modelo de explotación de las riquezas en América. Explotación hecha por mano de obra esclava, indígena y negra. Empieza africana. el despojo. Y comienza el despojo. Entonces, bueno, es un modelo que se ha ido perfeccionando. Va tomando las cosas negativas y las va mejorando, las va perfeccionando. A favor de ellos. Y por supuesto, a favor de ellos. Y entonces llegamos al siglo XX y consideramos que la única forma de vida, el único modelo civilizatorio es el modelo es la modernidad. Y no necesariamente es así. La modernidad considera, bueno, que los pueblos que no están en sintonía, que no siguen el modelo civilizatorio de la modernidad, pues son pueblos atrasados, son pueblos dormidos, son pueblos gobernados por tiranías, son pueblos que no están alineados con el proceso de desarrollo de las fuerzas, ¿verdad?, que impone la modernidad. En otras palabras, el capitalismo. Es decir, la modernidad se relaciona con el capital. Totalmente. Fíjate, vamos a ir a una pausa, Iván, pero yo quiero dejar a un lado preguntas aquí que son importantes, ¿no? Sí, seguro. Porque ayer fue como una, ¿sabes? Fue como o sea, todavía estoy impregnado. Por supuesto. 1434. Así. Gaby Menzies, la China, saludar hoy a los representantes aliados estratégicos, como lo es el gobierno chino, el gobierno ruso, igualmente, todo un sinfín de lo que es la diplomacia bolivariana, Turquía, Nicaragua, todo este concierto de naciones que gravitan hoy en esto que estamos hablando, que es dejar a un lado esa fórmula de la modernidad del capital, y es una integración para lograr hoy subsumirnos, integrarnos en esa visión holística de lograr que sean nuestros pueblos, sea ese núcleo perfecto que es una orientación de consolidar los gobiernos sociales ante la imposición del capitalismo. Messi nos habla un poco de cómo China, ya en 1431, antes del Renacimiento, entraba a la Europa. Sí. Ahí está, ese es un libro, 1434, pero vamos a ir a una pausa para que Seguro, tú vengas claro y nos sí. des una explicación, porque eso va concatenado con todo esto que estamos hablando, que es la decolonización. Quiero saludar a Francisco Milá de la Roca, MPQO, José 4890 González, DAX 12, Piso True, el Chamo Gabriel 2202, el Gatico de Oro, Raquel Lucha, Mohamed Piso, MTR. Vamos a ir a una pausa todos y todos, y volvemos con tu programa Referente Informativo. Pues nos mandó saludo ahorita Mike, ¿vale? Profesor del IAESEN. Igualmente saludamos a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿vale? Ustedes están, gratamente, me han mandado mensajes esta mañana viniendo a conseguir. Gracias a todos, porque es una fórmula perfecta, gracias a lo que es hoy. Contribuir y ya, con la institucionalización en la parte política es importante lo interno, porque nada más y nada menos cuando uno trabaja los temas en una guerra difusa que lo denomina nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, guerra difusa, y aún continúan las medidas coercitivas unilaterales, aún en este 2022 no nos explicamos cómo tenemos activos que son tuyos, que son de todo el pueblo,
y están en manos de unos delincuentes. ¿Ah? Cisgo, Morómetro, a pesar de que hay un Estado, una nación y un pueblo y un espíritu político que está activado aquí, está con la Constitución. No lo explicamos todavía, por eso es que estamos hablando hoy, nada más y nada menos, ver y estudiar a Bolívar, la decolonización, los grandes temas que hay detrás de eso, que sin duda es, en esta visión, en este 2022, parte de una agenda que tenemos que tener, amigas y amigos, en la conciencia. Eso es lo que fue, lo que ocurrió con el despojo con los españoles. Y hoy tenemos ese despojo ahí activo. Por eso es que ese espíritu nacional, ese espíritu político, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados a la Asamblea, lo que tenemos hoy en democracia participativa y protagónica con nuestra Asamblea Nacional, ejerciendo soberanía, nuestro poder ciudadano, saludar a nuestro fiscal general de la nación, a nuestro defensor del pueblo, al Contralor, lo que tenemos hoy en el Tribunal Supremo de Justicia, nuevas leyes, redimensionar, adecuar constitucionalmente las instituciones, sin duda también el Consejo Nacional Electoral. Y por supuesto, el presidente que lleva la ejecutividad, la gestión de gobierno en la República Bolivariana de Venezuela, nuestro presidente y comandante y jefe Nicolás Maduro Moro. Es decir, una institucionalización desde abajo que hoy no nos explicamos aún el injerencismo, no nos explicamos aún cómo un gobierno se apropia con delincuentes de nuestros bienes nacionales. Por eso es que tener a Bolívar hoy, tener lo que ocurrió y lo que está presente hoy, es saber hacia dónde nosotros tenemos que ir. ¿Es así, Iván? ¿Qué podemos decir? La decolonización que tenemos que siempre ir estudiando para lograr entender que tenemos una historia y podemos salir de esta coyuntura. Es una coyuntura. Por supuesto. Bueno, nosotros tenemos que ser estudiosos de nuestra historia, de nuestros procesos históricos llevados a cabo en Venezuela, ¿verdad? Y bueno, en la patria grande, en América, en esta hermosa región llamada América. Y parte de comprender ese pasado, esa historia, es necesario, es obligatorio también comprender el marco conceptual, filosófico, que ha prevalecido desde 1492 pues, hasta el presente. Ese es antes de 1492, los grandes centros culturales estaban en el sur de África, en Oriente Medio, ¿verdad? El mundo musulmán, China, la India. Fíjate, otro eje de poder que siempre fueron escondidos. Ejes de poder, fueron civilizaciones que contaron con avances tecnológicos, científicos, ¿verdad? En diferentes áreas antiguas, desde Mesopotamia, los egipcios, ¿verdad? Y Europa, eso que se conoce como Europa, era un espacio, una región allí de gente bárbara, salvaje. No, era una gente que estaba allí, pues, pero no era el centro del universo del hombre. El hombre, la naturaleza, los procesos civilizatorios se desarrollaban en ese eje entre Egipto, toda Mesopotamia, toda esa región, Irak, Irán, ¿verdad? La India y China. Esas eran las regiones, las grandes regiones civilizatorias, ¿no? Grecia era un espacio marginal del mundo griego, ese mundo del cual se sustenta Europa, era un espacio marginal que estaba, bueno, al borde de uno de los grandes imperios que era el imperio egipcio, el reino. Ahora, fíjate, todo esto cambia por una visión de que la industria de Hollywood ocultó
porque ese es el tema cuando los imperios se imponen después de la Segunda Guerra Mundial, y antes estaba también un sector de la iglesia. Todos estos temas tienen que ver con la comunicación hoy, que ocultó todas estas maravillas y todas estas visiones, estos nuevos ejes de poder, de toda esa tecnología, de toda esa innovación, de toda esa visión que existía inclusive antes del Renacimiento. Evidentemente, las comunicaciones juegan un papel fundamental. Han jugado, juegan y seguirán jugando un papel fundamental. Las batallas, las guerras, las grandes guerras hoy en día se desarrollan en las mentes de los pueblos, en las mentes de los hombres. Y es hacia allá donde nosotros tenemos que ir viendo cómo dar respuestas a la arremetida, contra las propuestas como la propuesta venezolana, la propuesta bolivariana, la propuesta que se genera desde el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en el 1999, ¿verdad? Es en el mundo de las ideas donde tenemos que ir dando respuestas. Los medios de comunicación precisamente es a la psique, atacan, es el pensamiento del hombre. Y los medios de comunicación nos informan, nos indican, la realidad es esta, no hay otra realidad. Y nosotros tenemos que tener la inteligencia, la capacidad para poder indicar, un momentico, eso no es así, hay otras realidades presentes, hay otros temas contundentes, hay otras verdades que no pueden ser ocultadas. No podemos permitir que sean ocultadas esas otras verdades. Nuestras verdades, las nuestras, las de este país. Sí, precisamente los medios de comunicación son un instrumento, una perfección que ha logrado la Europa, que ha logrado Occidente, que ha logrado la modernidad, ¿verdad? Para seguir manteniendo el estatus de poder, de control europeo sobre el resto, de control occidental, Europa, Estados Unidos, sobre el resto del globo terráqueo, sobre esta parte de América Latina, pues, ¿verdad? Y sí, los medios de comunicaciones son eso, pues, son instrumentos de control. La vida es chévere, ¿para qué vas a estudiar? ¿Para qué te vas a poner a pensar? No, lo tuyo es pasarla bien, irte a la playa, chévere, feliz. Eso no es que sea malo, pero lo importante que es estudiar, verificar, comprobar, ¿verdad? Esos procesos de análisis, bueno, que hemos heredado pues también de ese mundo occidental, ¿verdad? Tiene que permitirnos ver otras realidades. Y nosotros en esta parte del mundo tenemos una realidad contundente, avasallante, vibrante, que estamos aquí, estamos vivos. Cuando en Venezuela, desde el 2012, 13, comienzan los ataques, ¿verdad? Sutilmente se le va imponiendo a la población, por la vía de los medios de comunicación, por las redes sociales, se le van imponiendo a los medios, a la población, en Venezuela no se puede vivir. En Venezuela no vas a lograr un nivel de desarrollo. Si te quedas en Venezuela, vas a ser nadie. Entonces, ¿qué es ser alguien? Bueno, es alguien que pueda tener capacidad de compra, que se pueda cambiar, cosas materiales constantemente. Y si te quedas en Venezuela, eso no va a ser posible. Te tienes que ir, te tienes que buscar otra nación que sí esté alineada con ese modelo de desarrollo, ¿verdad? Que es la modernidad. Claro, eso no se lo dicen, no se lo decían a la gente, pero la gente se compraba el cuento y se iba. Me voy del país porque aquí no es posible que yo me gradúo, eso sí, me gradúo y me voy con mi título, ¿verdad? Para ir a laborar en otras latitudes. Esas personas que se fueron del país en 2017, 2018, que fue un proceso que se inició mucho antes, 2011, 2012, bueno, se fueron prácticamente engañadas, ¿verdad? Porque se les vendió una forma de vida vía los medios de comunicación,
una forma de vida que no es la forma de vida del venezolano, pues, o sea, con otras culturas, con otras costumbres, con otros valores. Y bueno, ahí están las consecuencias. ¿Cuántos venezolanos han regresado? ¿Cuánta gente se ha venido decepcionada? Y aquí estamos nosotros avanzando, mejorando, creciendo. Por supuesto, tenemos que consolidar nuestra verdad. Tenemos que decirle al mundo, mi verdad es esta. No es la verdad que dicen los medios de comunicación. No, no lo es. La verdad es que aquí estamos vivos. Estamos llenos de vida, plenos, con muchas ganas de disfrutar. Ahora, Iván, ¿será que en nuestra verdad, en nuestra impronta, como lo hemos hablado, Bolívar no entra en esa visión egocentrista? Bueno, Simón Bolívar... Es un rompimiento, porque yo quiero que tú me expliques eso, porque nos fuimos muy acá. Sí, pero volviendo claro. al tema de Bolívar y Clausewitz, porque no quería despegarme también de ese tema. Perfecto. Bolívar viene siendo una persona que maduró en su tiempo, se adelantó a todo y rompió desde ese momento todo ese modelo egocentrista. Por supuesto, Bolívar se forma, es producto pues nace en el seno de una familia adinerada aquí en Caracas, como no es un secreto. Bolívar se forma en las ideas eurocéntricas, pues en las ideas que en aquel momento estaban, todavía persistía la esclavitud como modelo económico, y Bolívar entra como militar en enero de 1797, entra como militar como cadete, ¿verdad?, a los ejércitos de su majestad Carlos III, y él aprende, él hereda toda la cultura militar, toda la cultura política que se generaba en Europa, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que esa cultura pregonaba es que, por ejemplo, para poder ingresar como cadete a los ejércitos realistas, es que habían dos condiciones para ingresar como cadete. Un cadete a futuro se convertiría en un oficial del ejército español. Como cadete tenía que ser un hijo de una familia adinerada, una familia con suficientes recursos económicos, con fincas, con fundos, con tierras, con esclavos, y quien hiciera la entrevista tenía que cerciorarse de que eso era cierto, ¿verdad?, de que ese participante, de que ese aspirante a cadete tuviese esas condiciones. Y si la persona no tenía esas riquezas, tenía que tener un padre, un abuelo, tuvo que haber servido como oficial del ejército realista, del ejército de su majestad. Entonces, bueno, Bolívar cumplió ambos requisitos, los cubría ampliamente. Y sí, Bolívar fue formado para ser oficial y para defender las banderas del rey. Y ahí es donde hay un rompimiento, donde Bolívar irrumpe, bueno, no solamente Bolívar, la sociedad venezolana, la sociedad caraqueña, Venezuela en un todo, pero Bolívar es una de esas expresiones, pues, y dice, no, vamos a vivir nuestra vida nosotros independientemente. Nosotros vamos a vivir para nosotros, para desarrollar esta nación, para desarrollar este continente. Y ahí es donde rompe Bolívar con ese pensamiento eurocéntrico. Otra de las cosas, otra de las grandes rupturas que Bolívar hace con ese pensamiento es que, bueno, los gobiernos, los ejércitos europeos, el ejército español, el ejército realista, era un ejército de élites, como ya lo hemos visto. Solo ingresaban como oficiales los hijos de la gente adinerada o los hijos de oficiales ya que habían prestado Ahora, Iván, servicio. fíjate, Iván, Sí. porque vamos a ir a ver el reporte vial, ¿no? Perfecto. Reporte, quiero saludar a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, a todo ese equipo que está hoy en el orden interno, en toda esa visión de lo que es nuestra Fuerza Armada de hoy. Quiero saludar a nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa alistada, Iván, Por supuesto. que a esta hora están ejerciendo soberanía,
resguardo y desarrollo nacional. Así Estamos es. con la Constitución. Sí. Igualmente a nuestro general y jefe Daniel Paino López, nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa. Pasa que me volteo para acá, Balsa, porque no podemos descuidarnos de las redes sociales, ¿vale? Que tenemos ese maravilloso mundo aquí. Enamórate de Tevefan, hasta en las redes sociales. Pero fíjate, Iván, Sí. yo quiero dejar al aire, porque es importante ver, ¿será que el epicentro en toda esta región es Venezuela? Gracias a esa visión del padre Bolívar que rompió con todo ese esquema egocentrista, con todo eso en su momento, y sigue siendo y va a ser la Venezuela bolivariana, la que está imponiendo pautas de lo que debe ser los gobiernos sociales. Quiero saludar a Seguro, nuestro mayor Lanzano. general Fernández Juvenal, de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, comandante general, igualmente al coronel Viloria, ¿vale? Estratega perfecto en esa unidad. Y nosotros recordando ayer con el compatriota Rafael Bautista Segales, ojalá que nos esté viendo, que está aquí en nuestra patria visitándonos, ¿vale? De una conferencia en el auditorio del ESOFAN. Quiero saludar a todos estos oficiales y no militares que estuvieron compartiendo esa disertación, porque fíjate, Sí. vamos a quedar con un tema, porque vamos a ir a una pausa, porque es prudente profundizar. El epicentro de la Venezuela de hoy tiene una historia, tiene una visión, a pesar de que hay detractores, historiadores colombianos, que andan mal poniendo al padre libertador, porque son esas oligarquías. Toda esta semana hemos estado pendientes, igual que te decimos a ti hoy, porque es que ya la realidad, lo de hoy, mosca con el Omicron. Eso depende de ustedes, amigas y amigos. Sí. Es la prevención. Mira cómo estamos nosotros aquí, mira, cumpliendo todas las medidas. Mira, aquí estamos, mira. Si usted va y ese llamado de atención a todo el espíritu nacional, vamos a cuidarnos. Pero vamos a ir a una pausa. El epicentro es la Venezuela de hoy. Es la que garantiza la paz, la tranquilidad, la soberanía y la independencia. Es así. Giovanni Piso 03, Jan Reyes 7, Yané Vázquez 80, Rosa María 76220, Renzo Sánchez 0, Amoy William Maya, Jesús Peña Márquez, Caterín Carolina, Pedro Viva 754365, Felicia de la Coromoto, Adrián Producciones, Milenia 13, Obispo 387, Daniela Moreno, Jaime y Virginia Chan de García. Saludar a todas y todos que están activados por Facebook, Tevefan e igualmente por nuestras ondas audiovisuales, que salimos 24 horas y 365 días del año, Tevefan. Y están viendo ahorita tu programa referente informativo. Una pausa y volvemos. Profesor Iván. Sí, bueno, estamos aquí, seguro. Fíjate, temas que hoy son importantes, ¿no? Cuando uno ve la capacidad, cuando uno ve la capacidad de lo que es el estudio permanente, ¿no? De lo que es hoy una fórmula perfecta de ver sobre el pensamiento sobre la guerra y el arte militar. Igualmente aquí tenemos otra cosa que tiene que ver las causas que incitan a dar la batalla, causas que obligan a no dar la batalla, igualmente apreciaciones que tú pones aquí de esos estudios, que sin duda está el tema de la polimología, el IAS, ¿ah? Sí. El tema polimológico, es decir, estudiar los factores y el cómo ver la guerra hoy. Es Bolívar ese epicentro que rompió, a pesar de que su educación, su visión vino del egocentrismo, pero rompió totalmente toda esa visión e impuso sin duda toda una fórmula estratégica de entender hoy lo que es importante, que con la libertad, con la independencia se puede consolidar y crear lo que es hoy una república. Sí, bueno, Bolívar no solamente irrumpe, descalabra, por decirlo de una manera, ese modelo civilizatorio que se estaba llevando a cabo en América, en Europa. Europa era, bueno, la metrópolis
¿verdad? Y sus colonias eran, aportaban riquezas, materias primas, bueno, como lo sigue siendo hoy en día. Venezuela en esos momentos, si recordamos, Venezuela era una capitanía general, era un capitán general, era un militar el que ejercía poder político en estos territorios que también Venezuela, conocido también como tierra firme. No era el centro de América porque no tenía grandes riquezas, oros, no era la colonia preferida para el imperio español. Los virreinatos, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de México, el virreinato del Perú, el virreinato de Buenos Aires, el Mar del Plata, ¿verdad? Allí era donde estaba la riqueza, allí se centraba el poder. Venezuela, si ustedes ven, ubican, ¿verdad?, en un mapa oceanográfico, las corrientes marinas traen desde Europa las aguas, facilitan la navegación y el primer espacio geográfico que se encuentran en el Atlántico entre España y América, entre Europa y América, es Venezuela, precisamente. Todas esas corrientes marinas trasladan a las embarcaciones muy fácilmente hasta Venezuela. Venezuela entonces era un puerto de abastecimiento, de reparaciones de embarcaciones, y a Venezuela llegaban comunicaciones, bibliografía, libros, avances tecnológicos, científicos del momento. Es Bolívar quien pone, y por supuesto la acción del pueblo venezolano desde 1810, quienes comienzan a centrar a Venezuela, ¿verdad?, como la promotora, la punta de lanza, ¿verdad?, la vanguardia de la lucha decolonial. Y Bolívar, formado en el mejor pensamiento europeo, en el pensamiento clásico español, pensamiento militar, pensamiento político, Bolívar comienza a incorporar al pueblo a las armas. Cuando en 1813 el gobierno de la República de Nueva Granada, la República Unida de Nueva Granada, autoriza a Bolívar a pasar para Venezuela, Venezuela, bueno, entra con, no sé, 200 hombres, 250 hombres, cruza el río Táchira y por los Andes venezolanos Bolívar comienza a incorporar a los campesinos, a los hombres y mujeres que estaban por allí, quienes son los que finalmente le suministran alimentos, bastimento, protección, refugio, resguardo, medicina. Todo eso ocurre hasta que Bolívar llega a Trujillo en ese 1813, en 25 de junio de 1813, y Bolívar, con toda esa capacidad de pueblo que ha incorporado, del cual él comienza a escuchar, a aprender, porque Bolívar, bueno, nació en Caracas, creció escuchando las formas caraqueñas, pero quizás para él los andinos eran una nueva forma de interpretar al país, ¿verdad? Y Bolívar ahí comienza a innovar, comienza a presentar alternativas a lo que era el pensamiento español, el pensamiento político, comienza a incorporar al pueblo de Venezuela. Cuando llega Pablo Morillo, ¿qué dice Pablo Morillo en una de sus tantas cartas al rey de España, 1817, por allí? Bueno, que en todas las luchas encarnizadas estaba presente siempre un venezolano, en donde la lucha se hacía más feroz, era porque allí existían un grupo de venezolanos que impulsaban la guerra, y si los venezolanos se iban a Nueva Granada, bueno, la Nueva Granada, los neogranadinos eran gente pacífica, más tranquila, gente afable, pero los venezolanos eran los que encendían siempre la llama. Y en ese sentido, Pablo Morillo centra a los venezolanos pues como el centro de la lucha, pues son los que impulsan esa lucha libertadora de aquel siglo XIX. Iván, es decir, hay dos pensadores que tú pusiste aquí, Bolívar y Clausewitz. Podemos decir hoy, Clausewitz se remonta a un método
y una visión, y Bolívar es hoy, con todo lo que tú has hablado, con toda esa visión, el decolonizador estratégico del siglo XX y siglo XXI. Es así. Definitivamente, Clausewitz ha permitido a la modernidad, ¿verdad?, Ajá. crear todo un instrumental de político, militar, y que con el paso del tiempo pues, se ha ido perfeccionando, ha ido mejorando. Mientras que nuestro Es decir, libertador, Clausewitz es la dominación, el injerencismo. Clausewitz, está concebido, el pensamiento de Clausewitz está concebido para que el pueblo europeo y posteriormente Estados Unidos, ¿verdad?, dominen, para que la imposición de Europa sea definitiva, total, contundente. Mientras que Bolívar, aun cuando se forma en esa escuela inicialmente, Bolívar rompe esas cadenas, dice, no, nosotros somos un pequeño, una nueva género humano, un pequeño género humano. Entonces, Bolívar es un hombre que su accionar está direccionado a la liberación, al control político de los venezolanos, para los venezolanos, ¿verdad? Ese es el Bolívar que nosotros tenemos que estudiar. Evidentemente, por ejemplo, Bolívar es actualmente y ha sido atacado por el decreto de guerra-muerte de ese 1813, en el marco de la campaña Admirable. Y entonces pareciera que Bolívar fue el que creó la guerra. Da la sensación de que Bolívar fue una cosa terrible, un hombre malvado, porque ¿cómo es posible que Bolívar haya emitido un decreto de guerra a muerte? Pero es que el decreto de guerra a muerte, si ustedes se leen este libro de Bolívar y Clausewitz, está concebido en la propuesta filosófica de Clausewitz. En ese momento no se manejaba ese término, pero el decreto de guerra a muerte fue un decreto direccionado al control mental, a la psiquis. ¿De quiénes? De los españoles o partidarios de las banderas del rey, ¿verdad?, que aún no se rendían, aun cuando ya no tenían recursos, no tenían ganado, no tenían caballería, estaban cercados. Los pueblos ya no daban tanto apoyo a las banderas del rey, a los reinosos, como dijeran en esos días. Entonces Bolívar aprovecha esa situación y lo que Bolívar les dice al ejército con el decreto de guerra a muerte, al ejército realista, es: ya ríndanse, no tienen nada por qué luchar, no tienen recursos, no tienen pueblo, ¿verdad? Entonces la contundencia del decreto de guerra a muerte no era para eliminar a los españoles a lanza, bueno, como desafortunadamente Podríamos decir, ocurrió. Iván, que es una estrategia de disuasión. Fue una estrategia de disuasión. Pero también los españoles estaban formados en esa escuela, quizás mejor formados que Bolívar, y a ellos no se les permitía retroceder, y menos contra unos fascinerosos, contra una gente ahí desorganizada. ¿Qué es lo que ellos pensaban? Exactamente. Así era tratado Bolívar y los patriotas, revoltosos, los chucutos, o sea, los inservibles, ¿verdad? Un caballo chucuto era un caballo que no tenía lomo y no podía no podía ser montado. Me gustan esos detalles porque tenemos que remontarnos un poco de cuál era la categorización que se le daba a un ejército que nació para liberar y para que ese ejército que no era de aquí, que vinieron a imponer sus ideas, su modo de vida y su economía, fue expulsado en lo que ocurrió el año pasado, en 1821, que se conmemoró 200 años de la campaña. De la campaña de Carabobo. Fíjate, vamos a ir, porque fíjate, estamos aquí ajustaditos, pues estamos ajustaditos con todos estos temas, porque los detalles nosotros tenemos que lograr que nuestra audiencia entienda de que estos son luchas históricas. Sí. Y que dentro de cada coyuntura vamos a ir, como se vio en todo esto que hemos hablado en victoria, pero también, que es importante, que es el estudio, tú lo dijiste, el estudio continuo,
la investigación. Esto no se hace improvisado. No, Ni no Bolívar, puede ni ser. Chávez, no. Aquí no hay improvisación, aquí hay un estudio permanente. Y más nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero saludar a todos nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa alistada y personal no militar, que el ejercicio del estudio aquí no para. Mira, Y la investigación. sí, si volvemos a lo de la modernidad, ¿verdad? Por eso, porque fíjate, estos son temas que van con una ruta y con una hoja estratégica que es el tiempo. Quiero saludar a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, igualmente a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos nuestros 5 componentes, porque estamos ejerciendo, como siempre, los postulados constitucionales. Quería ir a una pausa porque quedamos en un tema. Sí, te decía que, bueno... Pues quería ir a la pausa, pero ¿con qué tema vamos a quedar? Porque tenemos bueno, que respetar nuestra audiencia. vamos a seguir hablando de ese modelo civilizatorio, Eso modernidad y nuestra propuesta, la propuesta bolivariana, la propuesta del presente, en frente a esa modernidad. Claro, con una historia que hemos estudiado Por hoy. Gracias, supuesto. Iván, con este libro perfecto, Bolívar y Clausewitz. Quiero saludar a Guadas 27, Daniel Alvarado J, Germán Clavier Ferreira, Christopher Pereira F, Óptica Kerr, Oscar Augusto 1961, Virginia Chande García, 1 R Terán, Ítalo Piso Molina. Vamos a ir a una pausa, Iván, y Sí, volvemos está bien. con tu programa referente informativo. Bueno, volvemos a todos los que estamos en sintonía, ¿vale? Desde aquí, desde Referente Informativo en TVFAN. Nosotros es importante hoy hacer como una hoja de ruta en estos balances, ¿vale? Sí. Porque sí, no es claro. poca cosa hoy que la doctrina bolivariana, la diplomacia bolivariana de paz, porque Bolívar nos dio una visión de romper con la decolonización. Es un vocero hoy que está latente en nuestra doctrina, un legado que en esa cosmovisión tenemos que ir estudiando diariamente y ver las apreciaciones de lo que uno puede tener, de lo que llega. De lo que llega. La comunicación es algo complejo hoy, porque desde cualquier parte, ya con las nuevas tecnologías, estamos hoy creyendo o entendiendo información que muchas veces no tienen una profundidad y una sustentación en la realidad. Es decir, es hoy pertinente, ya culminando, ¿no? Porque con este libro que tú nos das, Bolívar y Clausewitz, vidas paralelas en la política y en la guerra, pero son dos visiones diferentes, son dos visiones que hemos estudiado Totalmente. hoy. Y tú querías profundizar en Sí. estos balances con el tema que dejaste tú mismo, aquí en el aire. Claro que sí. La modernidad, ¿verdad? El capitalismo es un modelo que se va perfeccionando constantemente, va mejorando. Cada avance tecnológico, científico, lo toma para su propio beneficio. Entonces, bueno, una de las cosas que la filosofía de la modernidad indica es que los pueblos que no son europeos son pueblos inferiores, son pueblos gobernados por gente inculta, gobernados por gente malvada. Son pueblos que su historia no vale la pena ser contada, no debe ser contada. Hay que desaparecer esa historia, hay que desaparecer esas costumbres de esos pueblos. Esa es una de las herramientas de la modernidad, ¿verdad? Para ir desplazando, ¿verdad? A manera de que se imponga el modelo, las costumbres, las virtudes, los valores que se pregonan en esa modernidad. Entonces, bueno, el resto del planeta, la población, está indefensa
desconocemos que hay un modelo civilizatorio llamado modernidad, lo desconocemos y por ende actuamos muchas veces a la ligera, ¿verdad? Y si no estamos preparados, caemos en, bueno, podemos ser presa fácil de la manipulación. Entonces, Bolívar, como nuestro referente filosófico, Bolívar como nuestro padre, el padre de la patria, el padre libertador, debe ser constantemente revisado, estudiado, consultado. Y eso nos ha conducido a que Venezuela hoy en día, para los europeos, pues el no ser, está el ser, está lo que existe, lo que es realidad, lo que es contundente, lo palpable, lo visible, y el no ser, bueno, es lo que no existe, es lo que no hay, lo que no, ¿verdad? Esas visiones de fantasma, esas cosas, eso en el mundo de la modernidad, eso no existe, ¿verdad? El no ser es entonces, por ejemplo, Bolívar. Bolívar es un no ser. La República Bolivariana de Venezuela, actualmente, para el resto de naciones, es un no ser, o el gobierno de la República. Y por eso es que el gobierno norteamericano decide, bueno, el presidente de Venezuela va a ser X persona, ¿verdad? Porque lo que realmente somos para esas naciones dominantes no tiene importancia. Fíjate, es importante, Iván, por eso, y discúlpame, sí, que yo quería agregarte algo, porque dentro de esa cosmovisión, dentro de ese modelo, amiga mío, que es algo histórico, está lo que es hoy que ellos se agruparon en la Unión Europea, está igualmente el tema del gobierno de Estados Unidos. Es decir, cuando uno elabora y estudia y se profundiza con este tema que hoy es importante, entonces nosotros tenemos que hoy ver dentro de todas estas concepciones que lo que ocurre en Venezuela y en América, en esta región, no es casual. No es volver otra vez a lo que ellos quieren, a dominarnos otra vez como sea. Bueno, es que no es dominarnos otra vez, es que nos han mantenido dominados. Bolívar irrumpe en 1813, 14, hasta 1830, ¿verdad? Allí el pensamiento bolivariano es engavetado, es guardado, es ocultado, ¿verdad? Y el dominio imperial europeo se mantiene, se consolida. Es decir, esa autoproclamación de este señor, de esta cosa, viene en toda esta hoja de ruta. Sí, claro que sí. De imposiciones, injerencismo. Por supuesto, esa es una imposición. Bueno, nuestra constitución es una constitución de avanzada, la nuestra, la de la República Bolivariana de Venezuela. Es una constitución que rompe el molde en función a las constituciones que ha concebido la modernidad. La modernidad concibe básicamente tres poderes constitucionales para las naciones occidentales: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, nosotros en Venezuela no solamente manejamos esos tres poderes, incorporamos dos poderes más. Por tanto, nuestra constitución es de avanzada, va más allá que lo que ya teóricamente existe en Occidente. Y por eso se nos tilda con cualquier cosa, que si es una dictadura, porque nosotros, nuestra forma, nuestro modelo civilizatorio, el de Venezuela, el de la República Bolivariana de Venezuela, sustentado en el pensamiento del libertador Simón Bolívar, rompe, no está amarrado a ese esquema occidental. Nosotros consideramos que es importante nuestras costumbres milenarias, nuestras culturas indígenas, las costumbres de los negros, de los pueblos de la costa, las costumbres de los pueblos de los llanos. Tenemos que rescatar eso. Una mistura que pero tenemos que rescatarlo, sí, porque sí. Esos son nuestros referentes, claro. Nuestros referentes históricos y nuestros referentes, o sea, es el venezolano, es el latinoamericano, el centro de estas formas de vida. No es el consumismo desbordado, no es las relaciones que prevalecen entre los seres humanos, que
se supeditan solamente al intercambio, oferentes, demandantes y ya no más. Ahí no hay amistad, no hay valorar al otro, no, eso no existe. Tú compras, yo vendo, se genera la puja, el que tenga mayor poder es el que se impone al otro, y esa es la forma de relacionarnos. Nosotros no, nuestra forma de relacionarnos es rescatando nuestras costumbres, rescatando nuestra música, haciendo valer nuestras formas de relacionarnos, que es muy diferente, de verdad, que es muy nuestra en relación a la forma de relacionarse de los europeos o en Estados Unidos. Claro, todos no somos iguales. Y yo creo que hoy, dentro de toda esta clase que tú nos diste, Iván, con tu trabajo, ahorita ya culminando por el día de hoy, no podía faltar toda esa visión de saber de que nosotros tenemos, nosotros tenemos, porque yo quiero que tú nos des tu visión también de que nosotros, a pesar de que somos una idiosincrasia con varias razas a la vez, como lo decía el padre Bolívar, sí, blanco, negro, mulato, pero tenemos nuestra propia impronta, nuestra propia visión, Iván. Por supuesto, Venezuela hoy en día es el centro mundial, los ojos están puestos en Venezuela, porque, bueno, los detractores de nuestro gobierno, de nuestra forma, de nuestra propuesta, nos tildan de que somos una nación gobernada por, donde no hay derechos humanos, donde no hay formas de vida, donde no hay posibilidades de desarrollo. Todo lo contrario, esta es una nación para el amor. El pensamiento de Clausewitz, el pensamiento europeo, el pensamiento eurocéntrico, el pensamiento norteamericano está formado para relacionarme con el otro, pero a través del sometimiento violento. Nuestras formas de relacionarnos, las de Venezuela, y creo que debería ser, bueno, invitamos al resto de países latinoamericanos, es a través de la amistad, del amor, del respeto por el otro. Decían, si el otro existe, mucho de la solidaridad. Exactamente. Si el otro existe, yo existo, como bien lo dice Bautista Segales, ¿verdad? En sus libros, en sus obras, en sus trabajos. Entonces, no es como el individualismo que se propone en la modernidad. No, nosotros nos interrelacionamos, somos seres humanos y es lo que debe prevalecer. En esa interrelación, por eso es que esa modernidad ataca a Venezuela despiadadamente, pero no solamente a Venezuela, a cualquier nación que irrumpa, no que pretenda desaparecer el modelo eurocéntrico, sino que, aquí estoy yo para que me vean, China, Rusia, ¿verdad? Esas naciones también sufren su cuota de intervención norteamericana, europea. Fíjate, ahorita nos vamos a ir con una música, ¿vale? 6 por derecho. Por ahí ya estamos ahí activos con esa musiquita bella. ¿Ah? Y eso es importante, ¿ves? Lo que hemos hablado con Bolívar, la diplomacia bolivariana, Rusia, Venezuela, China, saludar a toda esa fórmula perfecta que se está haciendo hoy, construyendo ante el egocentrismo, igualmente ante la descolonización. Ignacio Burnea, un saludo. Lourdes Duber 01, Mis Hijos y 75, Diego Fernández 9607, Reni Segura, J. González Costa 1. A todas y todos, sin distingo de raza, credo y condición política, un saludo desde aquí del programa Referente Informativo. Bueno, esperemos que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad, Iván. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, seguimos avanzando, seguimos estudiando, avanzando. No podemos desfallecer en 6 por derecho, nos vamos ahí, 6 por derecho. Excelente. Llanero. Nuestra música. Nuestra música, más nada.